Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar una práctica que consta de dos partes. El primero va a ser cómo controlar el motor trifásico por medio de un pulso permanente. La segunda práctica sería en este caso el control del motor eléctrico por medio de un pulso inicial. En esta segunda práctica lo que hacemos es, en este caso, parar y prender o encender un motor eléctrico por medio de lo que denominamos un pulsador doble. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Lo que vamos a necesitar en esta parte, en esta práctica, sería una clavija trifásica. Tenemos lo que es un interruptor termomagnético también trifásico. Tenemos un contactor. En este caso, el contactor es de 127 volts en corriente alterna. ¿Qué significa esto? Que la corriente para activar lo que es la bobina es de 127 volts. Necesitaremos también el motor eléctrico, como vemos aquí. Tenemos lo que son la placa de especificaciones de este motor. Con las herramientas que vamos a utilizar nosotros, sería pinzas para electricista. Tenemos una pinza pelacable y vamos a utilizar un desarmador plano. También vamos a utilizar alambre, pedazos de cables para nosotros lograr la conexión. En este caso también vamos a necesitar un pulsador doble, ¿sí? Un pulsador doble. Este lo vamos a utilizar para lo que es el control, para el encendido y el apagado de nuestro motor, ¿sí? Entonces ese es el material que vamos a utilizar. Y también lo que necesitamos va a ser una cinta aislante. Ese sería el material que vamos a utilizar para nuestra práctica. Muy bien, en esta primera práctica lo que vamos a realizar es la operación de un motor por pulso permanente. El control por pulso permanente significa que necesitamos nosotros que oprimir el pulsador para que éste pueda activar el motor eléctrico. Si en el dado caso de que no pudiéramos nosotros, es lo malo o difícil lo único malo de esto es que necesitamos tener pulsado el pulsador para que funcione nuestro motor. Siempre un diagrama de control eléctrico de un motor se va a tener lo que nosotros conocemos como un diagrama de carga y tenemos un diagrama de control o de mando. En el diagrama de carga viene todo lo que es la potencia de nuestro esquema eléctrico. En este caso también se le llama el diagrama de potencia. Tenemos aquí que esta primera parte que tenemos es el interruptor termomagnético trifásico que vamos a utilizar. Tenemos las tres líneas, línea 1, línea 2, línea 3, no es el elemento trifásico. Tenemos que después esas tres líneas, cada una de ellas va a entrar a lo que es nuestro contactor, es el K1, ¿sí? El contactor K1. ¿Sí? Esos son los contactos principales o primarios. Después del contactor vendría lo que es un disyuntor que nos permite proteger nuestro motor y al final de la conexión viene lo que es nuestro motor eléctrico. El diagrama de control que vamos a utilizar nosotros va a ser, en este caso, va a ir la línea 1 y el neutro. Vamos a utilizar solamente una línea de voltaje. ¿Por qué? Porque nuestra bobina, en este caso de K1, de nuestro contactor número 1, va a tener lo que
va a operar a este voltaje de corriente alterna. Hay de 224, tenemos también en este caso de corriente directa de 5, 24 y otros diferentes tipos de voltaje. ¿Qué es lo que va a hacer esta primera práctica de control por pulso permanente? Lo único que tenemos aquí que el pulsador S1, lo que hacemos es que al cerrarse nuestro sistema de gama de control, lo que hace es que permite el paso a través de nuestra bobina, que está ubicada en nuestro contactor. En este caso, nuestro contactor, tenemos aquí las entradas A1 y A2, acá también las tenemos igual. Podemos utilizar cualquiera de los dos de manera distinta. Lo que hacemos es que al pasar corriente a través de nuestra bobina, lo que hace es que nuestro interruptor se active. Nuestro elemento electromagnético se cierran los contactos principales y permite el paso de corriente a nuestro motor eléctrico. En esta ocasión vamos a utilizar el disjuntor para nuestra práctica, porque puesto no tenemos nosotros ningún peligro de que se nos sobrecaliente el motor eléctrico. Entonces vamos a armar primero lo que es este diagrama que tenemos aquí. Primero armamos el diagrama de potencia o de carga y después vamos a armar nuestro diagrama de control. ¿Sí? Ok. Bueno, lo primero que vamos a realizar será en este caso en nuestro interruptor termomagnético trifásico. Tenemos que el número 1, 3 y 5, aquí está en la parte inferior, sería lo que conocemos como son las entradas 1, 3 y 5. Recuerden, los números impares son entradas, los números pares van a ser las salidas. Aquí en estos tres que tenemos en la parte inferior van a ir línea 1, línea 2 y línea 3, ya que vienen de nuestra clavija, que es lo que vamos a utilizar. Y en la parte superior van las que son 2, 4 y 6, van a ir la línea 1, línea 2 y línea 3, van a ir a lo que es nuestro contactor. ¿Sí? Ok. Vamos a hacerlo. Aquí en lo que es esta parte, son las entradas, vamos a ir poniendo cada una de nuestras. Aquí tenemos los tornillos con los que vamos a presionar los cables de nuestra clavija. Aquí vamos a hacerlo. Vamos a tratar de que queden firmes, aunque no utilizar mucha fuerza porque se rompen nuestro interruptor. Entonces, aquí podemos ver, únicamente se introducen y se aprietan. Bien, esa es la primera parte. Ya tenemos nuestra clavija trifásica, que es la que va a ir a la alimentación de nuestro circuito. En la parte posterior de nuestro contacto trifásico van a ir los cables que van a ir a nuestro motor, a nuestro contactor, ya que no vamos a utilizar nosotros. Voy a utilizar tres colores diferentes para distinguir cada una de las líneas. En este caso tendríamos que estos no son los colores que se utilizan, sin embargo nomás lo voy a utilizar para diferenciar. Está medio complicado. Bien, vamos a poner nuestros salidas del interruptor. Voy a poner amarillo, verde, el siguiente lo voy a poner rojo. Y el último lo voy a poner de color negro.
no son los colores que deben por norma, sino únicamente los voy a utilizar para hacer la distinción de líneas. Ya que tenemos nosotros nuestras 3 salidas, lo que vamos a hacer es meterlas dentro de nuestro contactor. El contactor, como vemos nosotros, tiene las entradas 1, 3 y 5. Recuerden, números impares, 1, 3 y 5 entradas. Línea 1, línea 2, línea 3. Las salidas serían 2, 4, 6. T1, T2, T3. Esas líneas van a ir a nuestro motor eléctrico. ¿Sí? Vamos a conectarlas. E igual se hace de la misma manera. Entonces conecto línea 1, línea 1, línea 2, y línea 3. Hay que recordar que este circuito es el de nuestro diagrama de potencia. Muy bien. Después de aquí vendrían los cables que van a nuestro motor eléctrico. Para seguir con la misma sintonía vamos a utilizar los colores negro, verde y rojo. Vamos a 2T1, vamos a unas salidas, son las que van a ir a nuestro motor. Revisamos nuestro T1, la línea 2, T2, y línea 3 en negro. Si se alcanza a ver. Muy bien. Entonces estos van acá a lo que es nuestro motor eléctrico. En lo que es la placa de indicaciones, tenemos el tipo de motor, qué tipo de motor es, cuántos caballos de potencia tiene. En este caso tenemos el caballo de un caballo de potencia, el tipo de servicio, y tenemos en esta parte la conexión. Las conexiones pueden ser de 2 tipos, de bajo voltaje y para alto voltaje. Nosotros vamos a utilizar el de alto voltaje. Las salidas, en este caso 4, 5 y 6, van a ir todas conectadas. 4, 5 y 6 van conectadas en un solo punto. ¿Sí? Aquí tenemos 4, 5 y 6. La línea 1 va a ir al 2 y 3, 7 y 1, 8 y 2, 9 y 3. Van por pares. Ya aquí nosotros ya las tenemos conectadas y van a nuestro contactor. En este caso no vamos a utilizar el disyuntor y vamos a unirlas. Ahí se salió. Es importante que las conexiones estén bien realizadas, puesto que un falso contacto lo que haría es que nuestro motor, al no recibir el voltaje que debe de recibir, se sobrecaliente. Entonces hay que evitarlo haciendo las conexiones de una manera correcta.
Bien, ya tenemos aquí entonces las conexiones a nuestro motor. Si utilizamos una cinta aislante para evitar accidentes, ya que una descarga eléctrica, pues en este caso pudiera ser muy mala para nosotros. No, pues sí, esa no es, acá está. Vamos a aislar, nada más por precaución. Esta es la primera. Y la segunda. Vamos por la tercera. Bien. Ya están conectadas, ya tenemos nuestras conexiones realizadas. Todo esto que acabamos de hacer nada más es la parte de potencia, ¿sí? Nuestro interruptor, nuestro contactor. Aquí debería de ir un disyuntor eléctrico, pero no lo vamos a utilizar. Generalmente va aquí a la salida del contactor y va a nuestro motor. La parte de control en este caso únicamente tendríamos nosotros que es el diagrama de control o mano. Es la siguiente parte. Tenemos que, nada más tenemos un pulsador, en este caso S1. S1 en este caso tenemos que el contacto doble, es un pulsador doble. Tendríamos que en este caso el pulsador tiene dos contactos, uno normalmente cerrado, que es el rojo, y uno normalmente abierto, que es el verde. En este caso vamos a utilizar el normalmente abierto como S1 nada más. Va a ir a la línea 1 y después de la línea 1 va a A2 en nuestro contactor. La salida del contactor va a ir a la línea neutra o al neutro de nuestra alimentación. ¿Sí? Ese es el diagrama de control, es el diagrama por pulso permanente. En este caso únicamente va a accionarse nuestro control eléctrico abriendo y cerrando nuestro motor. Cuando tengamos presionado el pulsador va a accionarse, cuando no, pues se va a parar. Vamos a ver, nada más vamos a hacer las conexiones. Aquí tenemos que A1 va a A2, tendremos aquí A2, vamos a A2, A1 sería la línea, va a la línea 1 o puede ser para cualquiera de las líneas, siempre va a ser después de nuestro interruptor termomagnético. ¿Sí? Entonces, lo puedo hacer el contacto, aquí tenemos desde la salida de nuestro interruptor, o puede ser a la entrada de nuestro contactor. Vamos a utilizar aquí, vamos a realizar en este punto. Lo voy a poner junto para que no haya problemas de contacto, un falso contacto. Lo voy a poner aquí y apretarlo. Listo, ya tenemos nuestro primer control del motor eléctrico. Ya el siguiente paso únicamente es conectar la línea trifásica
tenemos nuestra conexión trifásica. Tenemos en este caso la clavija. Para introducirla tenemos que hacer coincidir las entradas a la clavija y la clavija en nuestro contacto. Entonces vamos a hacerlo. Ahí está. Se supone que ya nada más nos hace falta la conexión de A1. A1 puede ser en esta parte o puede ser en el otro lado de nuestro contactor, no hay ningún problema. Voy a poner aquí. A1. Listo. Voy a poner con el neutro de nuestra alimentación. Muy bien. Aislamos. Listo. Para comprobar si tenemos alimentación, el voltaje con el multímetro tendríamos nosotros que medirlo en la entrada, en este caso las líneas. Tenemos ahí 224, 223, 222. Entonces vemos que ya tenemos alimentación. A la salida todavía no tenemos nada de voltaje, puesto que no hemos todavía activado nuestro interruptor. Ya que lo alimentemos, ya tenemos alimentada esta parte, pero no va a activarse hasta que este pulsador que tenemos aquí se cierre, que es el botón del pulsador verde. Entonces cuando se cierre, va a alimentar la bobina, activa los contactos del contactor, cierra el circuito y alimenta nuestro motor. Vamos a verlo. Esperamos que no ocurra nada fuera de lo normal. Y vemos ahí que para poder tener encendido el motor necesitamos nosotros de tener accionado el pulsador. ¿Sí? Ahí ya está. Y soltamos. Ese es el primer diagrama de control que tenemos nosotros, el de pulso permanente. El siguiente que vamos a armar, ya que vamos a utilizar el mismo diagrama de carga, vamos a dejar exactamente igual. Lo único que va a cambiar en este caso va a ser el diagrama de control. Vamos a tener nosotros lo que es un contacto normalmente abierto, cerrado, perdón, que es el color rojo, y el contacto normalmente abierto, que es el botón verde. Este K1 es un contacto normalmente abierto secundario, es decir, en este caso, o de mando, que está en nuestro contactor. En el contactor tenemos en esta parte que únicamente tiene los tres contactos principales. Sin embargo, a los lados tenemos contactos que le podemos anexar. Estos contactos traen un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado. El que nosotros vamos a utilizar es el normalmente cerrado. Este se puede quitar y se puede poner en un lado
de este lado o se puede poner en el otro lado, ¿sí? No hay pierde. Entonces nosotros lo vamos a poner de este lado. ¿Dónde está? Aquí está. Ay, Dios. Bien, ya ensamblado. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es el contacto normalmente abierto y cuál es el cerrado, tenemos aquí dos entradas. Para poder nosotros medir continuidad o medir si está abierto o cerrado, utilizamos la continuidad con nuestro multímetro. Estos dos puntos que tenemos aquí en la parte es un contacto. Veamos si es abierto o es cerrado. No hay continuidad, por lo tanto sería el abierto. El que se encuentra en la parte posterior nos muestra continuidad, por lo tanto este que tenemos en estos dos puntos es el normalmente cerrado. Este, cuando se acciona nuestro contactor, se va a abrir, y el otro, que es normalmente abierto, que es el que vamos a utilizar, es el que se va a cerrar al momento del pulso, ¿sí? Muy bien, vamos a implementar este segundo diagrama de control. La única diferencia está que ahora el contacto normalmente es cerrado, va a ir de la línea. El contacto, la parte media de nuestro contacto, de nuestro pulsador, que en este caso el pulsador tiene tres cables. El rojo es como si tuviéramos nosotros este cable que va hacia la línea 1. Este cable del medio es el que va al contacto normalmente secundario de nuestro contactor. Y este verde es el que va a A2 de nuestra bobina del contactor. ¿Sí? Este también va a ir a la bobina. Este punto es este mismo punto, es lo mismo. Es este mismo punto. Entonces es lo que vamos a realizar. Bien, vamos a utilizar en este caso ahora. Voy a quitar aquí el que hicimos anteriormente. Es nada más cuestión de mover unos cables para poder realizar la siguiente parte. Ahora, en lugar de hacer el verde, vamos a utilizar el rojo. El rojo, este es de nuestro contactor, va a la línea 1. Vamos a poner aquí. Normalmente el cable del medio, que es común a ambos contactos, va a ir a la entrada de K1, que es el contacto que tenemos aquí normalmente abierto en nuestro contactor. Vamos a quitar, esperemos que funcione porque ya están medio gastados. Ahí está. Listo. La salida de este contacto secundario va a A2, pero también el alambre del botón verde también van a ir a A2. Entonces, la salida, voy a utilizar un cable. Voy a utilizar este que tengo acá, ya que los tengo cortados. Voy a utilizar un cable. Voy a poner aquí. Va a ir a A2. La salida de nuestro contacto secundario. Ahí está el cable. Va junto con A2, digo con el cable de nuestro botón pulsador verde.
Estos dos cables van a ir a los tenemos que darle. Ahí está. Bueno, esperemos que ya esté. Muy bien. Sería todo. Vamos a alimentar de nuevo nuestro motor va a funcionar hasta que yo prima el botón verde, que es el S1. Y va a permanecer en este caso funcionando hasta que yo lo apague con el botón rojo. ¿Sí? Con el verde arrancamos. Con el rojo apagamos. Y esa sería la operación de un motor por pulso inicial. Esa sería toda la práctica de esta ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.